Hola, ¿qué tal médicos? Soy el doctor Damián Treviño y bienvenidos a una nueva lectura de guía de práctica clínica. Tendremos la oportunidad de discutir esta guía de práctica clínica que es diagnóstico y tratamiento de la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar en adultos mayores de 18 años. Recuerda que esa es la guía de práctica clínica SS16022 y bueno, vamos a ver qué encontramos en esta lectura de guía de práctica clínica. Nosotros sabemos, aquí nos pone una pequeña introducción, que tanto la cetoacidosis diabética como el estado hiperglicémico o hiperosmolar van a ser las emergencias hiperglucémicas más comúnmente encontradas pues en las salas de urgencias. Históricamente se relacionaba que la diabetes tipo 1 se presentaba con cetoacidosis diabética y la diabetes tipo 2 con estado hiperglicémico hiperosmolar. Actualmente sabemos que ambas entidades, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2, pueden expresarse con estas dos emergencias, tanto como cetoacidosis diabética y como estado hiperosmolar. Aunque es más común todavía que se presente cetoacidosis diabética en el contexto de un diabetes tipo 1, no es anormal y no es poco frecuente encontrarla también en el contexto de un paciente con diabetes tipo 2. Ambas entidades van a tener un gran peso en costos de hospitalización, en mortalidad y además también recordar que la cetoacidosis diabética se caracteriza por una deficiencia de insulina. Muy bien, y ante esa deficiencia de insulina tenemos producción de cuerpos cetónicos, o sea, tenemos cetonas en sangre, tenemos hipercetonemia y esto me provoca una acidosis metabólica y a la vez también un contexto de hiperglucemia por la falta de insulina que pueda meter esa glucosa dentro de los tejidos. En cuanto a epidemiología, se reportan en Estados Unidos 145,000 casos al año, muy bien, y la CAD es la causa líder de mortalidad entre niños y adultos jóvenes, siendo el 50% de los casos de muerte bajo un contexto de una cetoacidosis diabética. Eso es en lo que nos pone aquí la referencia. Muy bien. Cuando hablamos de mortalidad general, se reportan tasas menores de 1%. A diferencia de lo que vemos en el estado hiperglicémico hiperosmolar, que la tasa de mortalidad va del 5 hasta el 16%, o sea que es mucho más mortal el estado hiperglicémico hiperosmolar. Y esto si nosotros lo acentuamos en el contexto poblacional en donde ocurren más comúnmente ambas entidades, pues sabemos que la cetoacidosis diabética generalmente ocurre en pacientes jóvenes en donde pues el principal defecto es la hiperglicemia, ¿no? Mientras que el estado hiperosmolar sucede en pacientes de un grupo poblacional un poco más mayor que tienen muchas más comorbilidades, por lo que la mortalidad, por ende, se va a encontrar aumentada. Sabemos que la CAD y el estado hiperosmolar van a ser secundarios o van a resultar de la deficiencia absoluta o relativa de insulina, con el subsecuente aumento de las hormonas contrarreguladoras, que ya sabemos que son el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona del crecimiento. Esto me va a provocar un incremento en la producción hepática de la glucosa, porque recuerda que no es que mi paciente no tenga glucosa o no tenga energía que esté lista para poder utilizarse, sino que la insulina, al nosotros tener una deficiencia de esta o tener un aumento en la tasa metabólica que me requiera mayores niveles de insulina, esto me genera un déficit y la célula interpreta en su interior que al no tener insulina que le meta la glucosa dentro de la célula, pues no tiene glucosa. Entonces activa mecanismos que serían las hormonas contrarreguladoras, que ya dijimos que es el cortisol, el glucagón, las catecolaminas, la hormona del crecimiento, y esto me va a provocar de forma sistémica una liberación mayor de energía, o sea, de glucosa. Por ende, tendremos un incremento en la producción hepática de la glucosa, una disminución periférica de la sensibilidad de la insulina, hiperglicemia y deshidratación secundario a la diuresis osmótica que me provoca esta hiperglucemia que está teniendo nuestros pacientes. Y esto me va a generar una entidad que de acuerdo a la característica o a la predominancia va a ser la cetoacidosis diabética o el estado hiperglicémico hiperosmolar. Recuerda que ambas van a diferir en el grado tanto de hipercetonemia, tanto de deshidratación y de acidosis metabólica. La cetoacidosis diabética principalmente se caracteriza por la triada que les había dicho, hiperglicemia,
hipercetonemia y acidosis metabólica, mientras que el estado hiperosmolar se va a caracterizar por una hiperglicemia severa, hiperosmolaridad, por eso se llama hiperglicémico, hiperosmolar, y además de una deshidratación que es muchísimo más importante que lo que nosotros vemos en los pacientes que tienen cetoacidosis diabética. No va a presentar el estado hiperosmolar por definición una cetosis significativa. ¿Podemos encontrar cuerpos cetónicos en orina en el estado hiperosmolar? Puede que los encontremos, pero no van a ser significativos y los niveles de beta-hidroxibutirato, que ahorita los vamos a revisar, no tienen que encontrarse más elevados que el corte para hacer el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Muy bien. Entre los factores de riesgo vamos a ver que los individuos que van a tener mayor riesgo van a ser los que tengan hemoglobina glicosilada elevada, o sea, todos sus pacientes que tenemos en 11, 12 y 13, no es que la población mexicana maneje esos niveles de forma normal, sino que son pacientes descontrolados. Pacientes que tengan diabetes de larga evolución, con mal apego al tratamiento, que nos estaría evidenciando por la hemoglobina glicosilada elevada, adolescentes y niñas, ¿ok? Son los que van a tener mayores factores de riesgo para el desarrollo tanto de cetoacidosis diabética como estado hiperglicémico hiperosmolar. Del 15 al 20% de los adultos y en aproximadamente el 30 al 40% de los niños con diabetes mellitus tipo 1, la cetoacidosis diabética va a ser la manifestación inicial de la diabetes tipo 1. Eso es muy importante porque a veces los pacientes pueden ir así por toda su vida y llega un punto en el que tú te das cuenta que tiene una diabetes mellitus, pero no por otra cosa más que por presentarse con una cetoacidosis diabética. También vamos a ver que entre las causas de la cetoacidosis diabética vamos a encontrar infecciones, que es la causa de las más comunes que hay en todo el mundo de cetoacidosis diabética, y ahí incluimos, aquí nos pone la guía de práctica clínica, incluir el SARS-CoV-2. Además también poca adherencia al tratamiento, enfermedades no infecciosas, infarto agudo al miocardio, accidentes neurovasculares, alcohol y pancreatitis, bueno, van a ser otras causas mucho menos comunes, pero que también van a tener una importancia para hacer el abordaje de mi paciente que tiene cetoacidosis diabética. Factores de riesgo psicológicos. Actualmente se está tomando mucha popularidad, ¿ok? Y es un camino que está evolucionando la medicina en enfocarse en el aspecto psicológico y psiquiátrico para determinar el origen de varias enfermedades. Y no que la depresión sea un causante directo del desarrollo de cetoacidosis diabética, pero sí un factor de riesgo que tenemos que tener en cuenta, ya que podemos nosotros tener una predisposición en los pacientes con cetoacidosis diabética y depresión, bueno, más bien de diabetes tipo 1 y depresión, desarrollarme mayores cuadros o más frecuentemente cuadros de cetoacidosis diabética. Infecciones urinarias, neumonía, ya dijimos también, todas las infecciones forman parte, y otros medicamentos que son importantes mencionar van a ser los glucocorticoides, beta bloqueadores, tiazidas, agentes quimioterapéuticos y antipsicóticos atípicos, como medicamentos que pueden ser precipitantes al desarrollo de una cetoacidosis diabética o un estado hiperglicémico hiperosmolar. Por último, mencionar los SGLT2. Recuerden que los SGLT2 pues tienen un mecanismo de liberar o de tirar glucosa a través de la orina, y aquí se han relacionado cetoacidosis diabéticas euglucémicas en el uso de estos medicamentos. Muy bien, tanto en diabéticos tipo 1 como en diabéticos tipo 2, no se les olvide ese dato. Ahora sí, vamos a iniciar con la justificación. Bueno, antes de iniciar ya con las recomendaciones, la justificación prácticamente nos dice la necesidad nosotros, y se enfoca mucho en el impacto económico, ¿ok? Alrededor de 2.4 mil millones de dólares por año. Todos hemos tenido un paciente que tiene cetoacidosis o estado hiperglicémico hiperosmolar, y háganse una idea de cuántos laboratorios nosotros solicitamos para este paciente, cuántas veces nosotros tomamos estudios de imagen, cuántas veces tenemos que estar utilizando o colocando catéteres venoso central por la deshidratación severa o por la poca respuesta a líquidos, vaya. Entonces, sí es una enfermedad que es importante tanto de forma médica, pero también de forma económica. Muy bien. Ahora sí, ya sin más, vamos a pasar con las recomendaciones, y realmente aquí son datos muy importantes.
Nos ponen como primero el diagnóstico de la cetoacidosis diabética y van a ver que en esta guía se enfocan en las evidencias en dos guías internacionales, una que es la American Diabetes Association y otra que son las sociedades británicas. Muy bien, ambas van a tener su propio punto de vista en cuanto a qué recomendación dar y qué no recomendación dar. Sin embargo, la guía de práctica clínica nos define cada una de las recomendaciones mexicanas que están englobando tanto las recomendaciones de la ADA como de la Sociedad Británica y hacen como un mix por ahí, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos únicamente en las recomendaciones y no en la evidencia en esta guía de práctica clínica. Y vamos a ver que la primera recomendación es que los criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética van a incluir lo que estamos viendo, una glucosa arriba de 250, un pH entre 7.25, ¿ok? O a 7.3, o sea que el pH se encuentre en menos de 7.3, que el bicarbonato se encuentre en menos de 16, la presencia de cetonas en suero o en orina y la presencia de beta-hidroxibutirato arriba de 17.43 y que tengamos un anion gap arriba de 10 y un estado mental que puede estar en alerta, somnoliento, ¿ok? Esas son, ahora sí que para yo hacer el diagnóstico de una cetoacidosis diabética. Sin embargo, como tú estás viendo aquí en la guía de práctica clínica, también te van a poner criterios diagnósticos y tú desde esa primera instancia vas a poder clasificar la gravedad de esta entidad. Entonces tendremos cetoacidosis diabética leve, que es lo que yo te había estado mencionando, 250 de glucosa, pH 7.25 a 7.3, bicarbonato de 15 a 16, cetonas presentes y beta-hidroxibutirato arriba de 17.43 y anion gap arriba de 10. Cetoacidosis diabética moderada, vamos a ver qué cambia. El pH, ¿ok? Cambia el nivel de bicarbonato, cambia el anion gap. Y el estado de alerta, bueno, también cambia, pero nada más nos enfocamos en esas tres cosas. Entonces, tú para hacer el diagnóstico entre cetoacidosis diabética leve, moderada y severa, te tienes que aprender el pH, el bicarbonato y el anion gap. Porque aquí en la moderada vemos que todo lo demás se queda igual, la glucosa se queda igual, el nivel de beta-hidroxibutirato se queda igual. Recuerda que el beta-hidroxibutirato es uno de los cuerpos cetónicos que se producen junto con el acetato y la acetona, ¿no? Entonces aquí beta-hidroxibutirato arriba de 17.43, anion gap, si tenemos modificación, está arriba de 12 y el bicarbonato está de 10 a 15, a diferencia de la leve que estaba de 15 a 16. La cetoacidosis diabética severa también tendremos modificación del pH, pH va a estar menos de 7, ok, dijimos el bicarbonato es mi otro segundo que me tengo que aprender, aquí va a estar menos de 10 y el anion gap se va a mantener igual, va a estar arriba de 12. Lo que va a cambiar entre la moderada y la severa, además del pH y el bicarbonato, es el estado mental. Porque el estado mental en la severa va a ser un estado mental de estupor o de coma. Mientras que la moderada tenemos tanto un estado mental alerta o somnoliento. Puede que te lo pregunten dentro de los esquemas de estudio de tu guía de práctica clínica, hacer el abordaje preciso de eso, de que se trata de una cetoacidosis diabética severa, de una moderada o de una leve. Y es importante que tú sepas identificarlo. Así que recuerda pH, bicarbonato y anion gap, y con eso tienes para contestar o hacer el diagnóstico entre esas tres grados de severidad. La siguiente es, en población mayor de 18 años, deberían de clasificar la gravedad de la CAT, pues simplemente nos vuelven a poner los mismos criterios de severidad en leve, moderada y severa, y prácticamente nos dicen que sí, debemos de clasificarla siempre que nosotros tengamos las herramientas a la mano. Y como ves, tú no puedes hacer el diagnóstico de una cetoacidosis diabética si no tienes una gasometría, por ende, automáticamente tú haces el diagnóstico, la debes de clasificar de acuerdo a la severidad. En población mayor de 18 años debería usarse criterios de ingreso a unidad de cuidados intensivos, o sea, a la UCI. La recomendación aquí va a ser que cetoacidosis diabética leve a moderada las trates en el servicio de urgencias o en el área de hospitalización, y la cetoacidosis diabética severa, todas las estés tratando dentro de la terapia intensiva, en caso de que tú tengas o cuentes con este recurso. Muy bien.
¿Qué más nos dice? En la población mayor de 18 años con cetoacidosis diabética se debería realizar estudios de laboratorio programados por horario. Y esa es una de las cosas ahora sí que más importantes en el abordaje de un paciente que tiene cetoacidosis diabética. Muy bien, ya que cada cuánto hay que solicitar los estudios de laboratorio. Tú vas a ver que en tu hospital muy probablemente los pedían cada hora o los pedían cada turno. Y de que este sí y este no, ¿quién es lo correcto? Bueno, pues evidentemente para eso son las guías, para normar una conducta y seguir un protocolo si es que tú tienes dudas en cuanto a qué es lo que debes hacer. ¿Qué es lo que nos dice o qué es lo que nos recomienda la guía de práctica clínica? Pues la evaluación inicial, o sea, siempre que te diga un paciente que tiene cetoacidosis diabética, tú le vas a solicitar esto. Y debe incluir biometría hemática, glucosa plasmática, electrolitos séricos, sodio, potasio, cloro, fósforo y magnesio, BUN, creatinina, cuerpos cetónicos en sangre u orina, un ego y tu gasometría arterial, pH venoso arterial. Eso es lo inicial que yo voy a solicitar en los pacientes que tienen cetoacidosis diabética. Los controles los voy a hacer glicemia capilar 1 a 2 horas y niveles de pH, bicarbonato, sodio, o sea, todos los electrolitos, cada 4 a 6 horas. Para así de esta forma hacer ajustes específicos en que, mi fósforo se bajó, hay que hacer corrección de ese electrolito, mi sodio está bajo, hay que cambiar la solución, etc. Entonces son cada 4 a 6 horas los ajustes electrolitos que tenemos que hacer en nuestros pacientes. Pero también como punto de buena práctica se nos recomienda individualizar al paciente. No es lo mismo un paciente que tiene un estado hiperosmolar, bueno, ahorita vamos a discutir estado hiperosmolar, un paciente que tiene cetoacidosis diabética secundaria a un infarto agudo al miocardio que una cetoacidosis diabética en un chavito de 15 años que debutó con una cetoacidosis diabética. Entonces hay que valorar a nuestro paciente, individualizarlo y de esa forma escoger cuál es lo mejor. Pero las recomendaciones son estas. Todos los primeros laboratorios de forma inicial, glicemia capilar cada 1 o cada 2 horas y niveles de pH, bicarbonato y electrolitos cada 4 a 6 horas. En cuestión al tratamiento, en población mayor a 18 años con cetoacidosis diabética deberían administrarse soluciones intravenosas específicas y a un volumen determinado. Bueno, entre las evidencias que buscó la guía de práctica clínica, la recomendación es dar una solución intravenosa con cristaloides, escogiendo solución fisiológica o salina al 0.9% en la primera hora de atención, un total de 1000 cc. O sea que tú le vas a pasar 1000 cc de solución fisiológica a mi paciente y después valoras de acuerdo a las características de tu paciente. Pero de forma inicial, 1 litro de solución fisiológica. Muy bien, ¿en cuánto se va a estar pasando durante la primera hora? Se sugiere también que la cantidad de líquidos a infundir que le vas a estar poniendo a tu paciente sea determinada de acuerdo a las comorbilidades de tu paciente. Si tienes un paciente que tiene síndrome nefrótico, que tiene edema, que tiene insuficiencia cardíaca, que hizo un infarto agudo al miocardio y tiene una cetoacidosis, pues no te vas a aventar a ponerle líquidos y litros y litros y litros de solución fisiológica porque lo vas a edematizar. Si es un paciente que tiene falla cardíaca, la sobrecarga de volumen le puedes provocar un edema agudo de pulmón. Entonces, el remedio salió peor que el problema. Una vez que haya pasado esta primera hora, yo voy a valorar la reposición hídrica de mi paciente de acuerdo a que si los pacientes tienen una concentración de sodio corregido normal o alto, modificar la solución a solución salina de 0.45%. Muy bien, a una velocidad de infusión de 250 a 500 mililitros hora. Si mi paciente tiene una hiponatremia, ¿ok?, posterior a la primera hora de reposición, yo le voy a dar solución salina al 0.9% a una velocidad de infusión igual que la anterior, de 250 a 500 mililitros hora. Obviamente esta recomendación siempre tiene que estar individualizada con nuestro paciente por las características que ya les había dicho anteriormente. Se recomienda que cuando la glucosa plasmática presente una disminución a partir de 250 miligramos, se añada de forma concomitante a la solución de base solución glucosada al 5 o el 10% de acuerdo a la disponibilidad que tú tengas. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú de forma inicial a tu paciente le vas a poner 1000 cc de solución fisiológica. ¿Ok? Ya pediste laboratorios.
Cuando tenga los resultados de esos laboratorios, pues vas a checar o vas a determinar cómo está el sodio. Si el sodio se encuentra normal, o sea, se encuentra en 138, vamos a optar por darle a este paciente solución salina al 0.45% a una velocidad de infusión de 250 a 500 mililitros hora. Si el sodio se encuentra menos de 135, o sea, 134, 133, o sea, tiene una hiponatremia, vamos a cambiar esa solución fisiológica por una solución medio molar, que es la solución salina al 0.45%, igual en la misma velocidad de infusión. Si cuando yo tomo la glucosa plasmática después de la primera hora, o sea, esta es una segunda solución aparte, y la glucosa sale menor de 250, le voy a poner de forma concomitante solución glucosada al 5 o al 10%. Esto es para prevenir que mi paciente me genere una hipoglucemia, porque recuerda que en el paciente que tiene cetoacidosis diabética, su problema no es la hiperglicemia, su problema es que estamos en un estado catabólico que en donde tenemos una producción excesiva de cuerpos cetónicos y queremos, con ayuda de la insulina, de limitar esta producción y anular esa producción de cuerpos cetónicos. Si tú a tu paciente le haces una restricción en la glucosa, lo vas a provocar a que siga y siga y siga produciendo cuerpos cetónicos. Entonces, por eso, a partir de 250, agregamos una solución glucosada al 5 o al 10%. En la población mayor de 18 años que tiene CAT, debería administrarse un tipo, dosis y vía específica de la insulina. Bueno, la recomendación que nos dicen es que nosotros vamos a estar utilizando insulina regular intravenosa para el paciente que tiene cetoacidosis diabética, independientemente de la severidad. Se sugiere que solamente la insulina sea por vía intravenosa hasta lograr la resolución de la cetoacidosis diabética. Y eso es un punto muy importante porque ustedes van a encontrar artículos, van a encontrar guías diferentes en donde existen esquemas en donde tú le puedes dar insulinas subcutáneas o manejos con otros medicamentos y que ha demostrado una reducción en la cetoacidosis diabética, pero debemos de recordar que al menos tenemos una guía de práctica clínica actualizada que se basa en la bibliografía tanto de la ADA como de las sociedades británicas, etcétera, por lo que las recomendaciones actualmente en México siguen siendo administrar las insulina por vía intravenosa, no realizar esquemas subcutáneos. Muy bien, como nos dice aquí. En cuanto a la dosis, se sugiere iniciar con la administración de un bolo de insulina regular de 0.1 unidades kilo, seguido de una infusión de insulina regular basada en el peso de 0.1 unidades kilo hora, ¿ok? Entonces, aquí como yo le hago, bueno, si mi paciente pesa, ¿ok? Supongamos, mi paciente pesa 50 kilos, yo voy a multiplicar 0.1 unidades por kilos. 0.1 unidades por kilos, ¿cuánto es? Pues son 0.5 unidades, ¿verdad? Digo, son 5 unidades porque son 50 kilos. Entonces, aquí a mi paciente le voy a pasar 5 unidades de bolo de insulina por regular, por vía intravenosa, y después le voy a dejar la bomba de infusión de acuerdo a lo que me salga de 0.1 unidades por kilo y eso a la hora. Una vez que yo ya tengo, esto va a ser como que tu primera hora en donde vas a estar manejando a tu paciente con esa cantidad de unidades, que aquí dijimos que van a ser 5 unidades hora, en una solución preparada de 100 unidades de insulina en 100 cc solución fisiológica, para que un cc sea el equivalente a una unidad y no tengas problemas en estar configurando, o la enfermera, y posteriormente vamos a hacer un ajuste a la siguiente hora, porque recuerda que la glucosa capilar nos recomendaba la guía de práctica clínica estarla revisando cada hora o cada 2 horas. Se recomienda que si la tasa de disminución de la glucosa no alcanza de 50 a 75 miligramos hora, o sea que si mi paciente tenía 350 cuando yo inicié la bomba de infusión de insulina, en la siguiente hora mi paciente tiene 320, o sea no alcanzamos esta meta de 50 a 75, pues se recomienda que se aumente la velocidad a 1. Si yo lo tenía a 5 cc hora, lo voy a aumentar a 6 cc hora, que serían 6 unidades por hora, ¿verdad? ¿Sí que había entendido eso? Si no, pues vuélvete a regresar para que lo entiendas un poquito mejor.
¿Por qué es importante esto? Porque recuerda que yo siempre quiero mantener niveles de insulina apropiados con una reducción controlada de la glucosa. Y para esto también se recomienda que cuando la glucosa sea menor de 250 miligramos sobre decilitro, se disminuya la infusión de insulina a 0.05 unidades kilo hora. O sea, le estarías pasando a la mitad. Si le estabas poniendo 5 unidades, pues le vas a estar poniendo 2.5 unidades. A partir de este punto se ajusta la velocidad de infusión para mantener el nivel de glucosa en promedio de 200 y se añada dextrosa al 5 al 10% de forma concomitante a la solución intravenosa. Porque aquí yo no voy a detener ni la infusión de líquidos ni la insulina hasta que no cumplamos criterios de resolución de la cetoacidosis diabética. Muy bien, entonces es algo muy importante, que mientras no se cumplan los criterios de resolución, yo voy a estar haciendo malabares con tanto la insulina como con los líquidos de acuerdo a las características que me salen en los laboratorios. Es por eso las recomendaciones de los controles, que la glucosa cada hora y cada 2 horas y los laboratorios externos cada 4 a 6 horas, ¿no? El siguiente es, en la población mayor de 18 años con cetoacidosis diabética debería de usarse metas de disminución de la glucosa. Y bueno, aquí nos sugieren que la meta, como ya lo habíamos visto en la recomendación anterior, sea de 50 a 75 miligramos por hora, ¿no? En población mayor de 18 años deberían de reponerse electrolitos, que también es una de las grandes preguntas. ¿Se le va a poner potasio a mi paciente? No, se le va a poner potasio, se le va a poner fósforo. Bueno, ¿qué nos dice la guía de práctica clínica? Se sugiere que con un nivel de potasio sérico, porque recuerda que cuando yo pongo insulina, vamos a tener o vamos a introducir potasio a nivel intracelular, por ende tendremos una disminución de los niveles de potasio. Pero de igual forma, los pacientes que tienen cetoacidosis diabética y tienen diuresis osmótica pueden perder electrolitos secundario a esta diuresis osmótica. Entonces, si el nivel de potasio sérico es arriba de 5, no se requiere suplemento. Si es de 4 a 5, se agreguen 20 mil equivalentes por cada litro de solución de reemplazo y de 3 a 4 se agreguen 40 mil equivalentes por cada litro de solución de reemplazo. Si el potasio es menos de 3, no administrar insulina y se administre en un promedio de 10 a 20 mil equivalentes de potasio cada hora hasta que el nivel de potasio supere los 3000 equivalentes. Muy bien, no se les olvide eso, si el potasio es menos de 3, no podemos administrar insulina, está contraindicado. En cuanto al fósforo, se sugiere que se mantenga una concentración de fósforo mayor a 1, ¿ok? Bueno, mayor a 1.5 y si su concentración es menor de 1 a 1.5, bueno, pues se haga reposición de fósforo. En los pacientes, ¿cómo va a quedar el bicarbonato de sodio? Bueno, pues la recomendación es que se sugiere únicamente cuando tengan un pH venoso menor de 6.9 y además de eso, mi paciente, pues obviamente me va a presentar datos de severidad, yo le administre bicarbonato de sodio de 50 a 100 mil equivalentes en 200 cc de solución salina al 0.9%. Esto en un periodo de 2 horas. En población mayor de 18 años que tiene cetoacidosis diabética, deberían de establecerse los criterios de resolución de la cetoacidosis diabética. Bueno, ya les había dicho que todo este malabar, tanto de los electrolitos como de la glucosa, como de la solución, se va a estar adoptando únicamente hasta que cumplan resolución de la cetoacidosis diabética. Y para eso utilizamos esos criterios. Una glucosa plasmática menor de 200, bicarbonato arriba de 18 mil equivalentes litros y una brecha aniónica arriba de 12 y un pH mayor de 7.3. Si cumple con esos criterios, bueno, pues entonces ya suspendemos las soluciones que le estamos poniendo a mi paciente, suspendemos la solución glucosada concomitante, suspendemos la infusión de insulina y podemos adoptar un esquema de insulina subcutánea para ya el manejo de nuestro paciente porque pues logramos sacarlo de la cetoacidosis diabética.
En población mayor de 18 años con cetoacidosis diabética debería ser iniciado el tratamiento con el que será egresado el paciente en un momento específico. Bueno, la recomendación es que una vez que los pacientes tienen criterios de resolución de cetoacidosis diabética y previamente habían sido tratados con insulina subcutánea, pues reiniciar la dosis de insulina si éstas se consideran adecuadas. Si no se consideran adecuadas o no tenían tratamiento, se puede iniciar la insulina subcutánea basado en el peso a una dosis de 0.5 a 0.7 unidades kilo día, administrando el 50% de la dosis como una insulina regular una vez al día, ya sea una insulina de Largina, de Gludec, y dividiendo el otro 50% en insulinas de acción rápidas en partes iguales que se administren en 3 dosis preprandiales. Este es el esquema que recomienda la guía de práctica clínica. Que tu médico internista, que tu endocrinólogo con el que llevas clases tenga otras propuestas, sí, son válidas. Sin embargo, recuerda que para fines del examen de residencias médicas, bueno, pues hay que quedarnos con lo que nos dice la guía de práctica clínica, que es esas recomendaciones. Insulina basal con 3 dosis de insulina de acción rápida preprandial. Muy bien. Y en cuestión de la dieta, se sugiere que la dieta se reinicie a partir de que los pacientes cumplan criterios de resolución. No se administre dietas antes de que los pacientes cumplan criterios de resolución. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Esto es lo que recomienda la guía de práctica clínica. Ahora, por último, vamos a pasar con el estado hiperglicémico hiperosmolar. Pues vamos a ver que aquí nosotros nos van a poner como criterios diagnósticos del estado hiperosmolar una glucosa arriba de 600, una osmolaridad sérica arriba de 320, cetonas bajas, bicarbonato arriba de 15 milimoles sobre litro y cambios en el estado mental presente. ¿Ok? Esos van a ser los criterios diagnósticos de estado hiperosmolar. ¿Qué criterios vamos a utilizar para ingresar a mi paciente a terapia intensiva? Bueno, pues aquí nos ponen una evidencia de cuáles son los criterios que se utilizan en otras fuentes y la guía de práctica clínica se sugiere que los pacientes que tengan estado hiperosmolar sean manejados en la terapia intensiva en caso de contar con ella. O sea, como la mayoría de los pacientes que tienen estado hiperosmolar van a tener comorbilidades asociadas y su mortalidad ya dijimos que va del 5 hasta el 15%, pues idealmente todos los pacientes deberían de ser tratados en terapia intensiva si es que se cuenta con el recurso. Si no se cuenta con el recurso, los puedes manejar de forma hospitalaria y tener en cuenta estas evidencias que te estoy dejando aquí como datos que den un dato de alarma que ese paciente en específico sí se debe de estar tratando en el área de terapia intensiva. Se debería de realizar estudios de laboratorio paraclínicos programados por horario en los pacientes con estado hiperosmolar. Bueno, pues prácticamente es el mismo contexto que vimos en la cetoacidosis diabética. Estudios de forma inicial, mediciones de glucosa de 1 a 2 horas, o sea, cada 1 o cada 2 horas, y el resto de laboratorios, pH, bicarbonato y electrolitos, cada 4 a 6 horas y de forma individualizada de acuerdo a mi paciente. El tratamiento, pues, de igual forma, aquí dijimos que va a estar predominando la hiperglicemia, pero además va a estar predominando la deshidratación severa en estos pacientes, por lo que estaremos nosotros haciendo reposición con solución salina y de igual forma al 0.9% se administra 1 litro en la primera hora. Posteriormente revaloramos, utilizamos la misma lógica que tuvimos en la cetoacidosis diabética con la misma velocidad de infusión de 250 a 500 cc y si el sodio es arriba de 135 pues damos solución medio molar o 0.45%. Si es menor de 135 damos solución salina al 0.9%. Pero recuerda, muy importante, hay que individualizar al paciente y más en esos pacientes que tienen falla cardíaca, que tienen enfermedad renal crónica, que tienen cirrosis, que pueden desencadenarme un estado hiperosmolar. Debo de tener una forma muy precisa en el manejo de líquidos, porque no es lo mismo un paciente que tenga una falla cardíaca a un paciente que tiene una enfermedad renal o un paciente que simplemente tiene una diabetes que se presentó con un estado hiperosmolar agudo. Se sugiere de igual forma que si la glucosa baja menos de 250, se esté dando de forma concomitante dextrosa al 5 o al 10%.
En población mayor de 18 años debería de administrarse un tipo, dosis y vía específica de la insulina. Bueno, pues aquí nos ponen dos opciones en la evidencia, son varios esquemas que tú puedes utilizar en tu práctica profesional, pero la guía de práctica clínica nos dice que se recomiendan insulina regular. De igual forma, un bolo de 0.1 unidades kilo, seguido de una infusión continua de 0.1 unidades kilo hora de insulina regular intravenosa. Y se sugiere que cuando la glucosa alcanza un valor de 250, la infusión se disminuya a 0.05 unidades kilo hora. Como ves, es prácticamente lo mismo que habíamos estado analizando en los pacientes que tienen cetoacidosis diabética. Con respecto a la glucosa, osmolaridad y el sodio, bueno, con respecto a la glucosa, se sugiere que el descenso sea entre 50 a 75 miligramos decilitro hora de la glucosa. Muy bien. Se sugiere que la disminución de la osmolaridad, esto no lo habíamos estado hablando, sea de 3 a 8 miliosmoles kilo hora y evitar la corrección rápida de la glucosa para evitar el edema cerebral. Muy bien. Y en cuestión del sodio, se sugiere que la disminución del sodio no exceda los 10.000 equivalentes en 24 horas para evitar las complicaciones asociadas como el síndrome de desmineralización osmótica. ¿Deberían de reponerse electrolitos en los pacientes con estado hiperglicémico hiperosmolar? Pues la respuesta es sí. Y de hecho utilizamos el mismo esquema que vimos en la cetoacidosis diabética. De acuerdo a la concentración de sodio, yo decido, y recordar que si de acuerdo a la concentración de potasio, yo voy a tomar en cuenta si le agrego o no le agrego, cuántos mil equivalentes le agrego, y recordar que si el potasio se encuentra menor de 3, no puedo administrar insulina intravenosa, ni tampoco insulina subcutánea, ¿ok? Tengan mucho cuidado con eso. El fósforo igual, darle una reposición si se encuentra menos de 1 a 1.5 miligramos de decilitro. Muy bien. La reposición de bicarbonato, aquí se nos sugiere que considerarlo, bueno, la evidencia nos dice que se puede considerar cuando el pH se encuentre en menos de 6.9. Sin embargo, la recomendación o la sugerencia es que no se reponga el bicarbonato en pacientes con estado hiperglicémico hiperosmolar, ¿ok? A menos de que se encuentre a 6.9, bueno, pues ya de acuerdo a las características del paciente, tú puedes tomar una decisión de acuerdo a otras evidencias. Por eso te ponen esa evidencia. Sin embargo, la recomendación general es que no se haga reposición de bicarbonato en los pacientes. ¿Deberían de establecerse criterios de resolución? Bueno, los criterios de resolución que nos dicta la guía de práctica clínica es una osmolaridad sérica menor de 310 miliosmoles, una glucosa sérica menor de 250 miligramos de decilitro y una recuperación del estado de alerta. Si cumplimos esos tres, tenemos criterios de resolución de estado hiperosmolar y podemos ya tratar a nuestro paciente con sus esquemas de insulina subcutánea. ¿Debería de ser reiniciado o iniciado el tratamiento? Aquí es la misma recomendación, dosis de 0.5 a 0.7, dando 50% del resultado como dosis basal y el otro 50% del resultado administrando soluciones de insulina de acción rápida en partes iguales. Eso ha sido todo por la lectura de guía de práctica clínica. Espero te haya gustado. Recuerda dejarnos tus dudas y tus comentarios en la sección correspondiente y nos estaremos viendo en una próxima emisión de lecturas de guías de práctica clínica. Yo soy el doctor Damián Treviño y ha sido un gusto pasar este tiempo con ustedes. Saludos.